Gloria a Dios, buenas tardes para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde en una manera muy especial. Les saluda el pastor Carlos Barragán. Para mí es un privilegio en esta tarde de compartir la poderosa palabra del Señor. Quiero en esta noche, en esta tarde, para compartir la palabra con todos ustedes, los que me escuchan a través de este video. Quiero compartir una poderosa palabra del Señor, ya que tengo unos 30-40 minutos para compartirlos. En esta hermosa tarde quiero dar una hermosa escritura en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice allí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, digo, el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, Padre bendito. En esta hermosa tarde, Señor, te invito que la presencia de tu Espíritu imparta sabiduría, inteligencia, revelación, iluminación, Señor. Que todos aquellos que me van a escuchar esta palabra puedan entender tu propósito, Señor, y el llamado a que tú le hagas a cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tomes control en una forma especial. Te invito, Señor, en el nombre de Jesús, tu respaldo, tu cobertura en una manera especial. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, el tema en esta tarde se llama el llamado del profeta. Gloria al Señor. Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla la historia de la iglesia primitiva. Estoy compartiendo con todos ustedes los 5 ministerios. La pasada estuve compartiendo el llamado del apostolado y en esta tarde voy a compartir el tema del profeta. Bien, el libro de los Hechos, capítulo 13, relata la historia que habían 2 hombres, profetas y maestros, dentro de la iglesia de Antioquía. Estaban orando y ayunando. Amén. Mientras que el Espíritu Santo cayó sobre estos hombres de Dios y les trajo una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento. Y revela el llamado a 2 hombres, entre esos está Saulo y Bernabé. Gloria al Señor. El llamado del profeta, la función del profeta es profetizar. Amén. Declarar la palabra del Señor en todo tiempo. Este es el llamado del profeta, que Dios le hace un llamado a su siervo y sierva, a todo aquel que tiene este llamado. La función del profeta tiene 5 fases para llevar a cabo ese ministerio. El profeta, toda palabra de profecía, trae exhortación, edificación, consuelo, juicio, y también predica la palabra del Señor. Amén. El apóstol Pablo, a la carta de la iglesia de los Corintios, allí en 1 Corintios capítulo 14, gloria a Dios, versículo 1, 2 y 3, Pablo exhorta
a la iglesia de los Corintios, gloria al Señor, dice, gloria a Dios, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Toda la palabra profética tiene que traer esa fase para poderse cumplir los propósitos de Dios. Dios, a través de su palabra, a través de los profetas que nos habla, trae exhortación, edificación y consolación. Pero también, gloria al Señor, trae palabra de juicio sobre las naciones. Amén. El profeta también desarrolla el ministerio de la predicación de la palabra. No es que no solamente se dedica a profetizar, también predica la palabra del Señor. Y hace parte del segundo ministerio dentro de la iglesia. El profeta es un fundamento muy importante dentro de la iglesia del Señor. En el libro de Efesios, del capítulo 2, versículo 20, gloria a Dios, encontramos, aleluya, libro de Efesios, capítulo 2, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Esto quiere decir que el profeta es la segunda edificación dentro de la iglesia del Señor. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Dios habla a través de los profetas del Señor. Dios habla a través de sus hijos, de sus hijas que tienen este llamado, este ministerio. Aleluya. ¿Qué es un profeta? En el libro de Efesios, del capítulo 4, del versículo 11, el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. El profeta que tiene el llamado de parte de Dios. Aleluya. Escrituralmente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de la misión de comunicar sus revelaciones, y como consecuencia de ello habla en su nombre a los seres humanos. ¿Qué es un profeta? Un profeta que habla por Dios, que habla por Jehová de los ejércitos. Le habla y le comunica las revelaciones divinas de parte de Dios a los seres humanos, sea la iglesia, sea una nación, sea un gobierno eclesiástico, un gobierno civil. Pero Dios usa a sus profetas para darle esta revelación y esta experiencia espiritual. Amén. Dios, a través de las revelaciones, le muestra el futuro, el pasado y el presente de los seres humanos. Y también les puede revelar el futuro de una nación, el futuro de un mundo, y puede revelar lo que ha de acontecer en el futuro. Muchos hermanos han confundido el ministerio de profeta con el don de profecía. Y encontramos que el don de profecía es uno, que es dado por el Espíritu Santo. Y el ministerio del profeta es otro, que es dado por Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. No podemos confundir estos dos dones,
los dones ministeriales y dones espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Muchos se han atrevido a decir que este ministerio de profeta ya tuvo su fin. Amén. Y en el libro de Hebreos, del capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer. Es el mismo de hoy. Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Gloria al Señor. He escuchado muchos predicadores de grandes hombres de Dios reconocidos que se han atrevido a decir, aleluya, que alabado sea Dios, que hasta hoy actual es el don de profecía. El don de profecía, ¿cuál es la diferencia? La función del ministerio profeta y el don de profecía. El ministerio profeta constantemente se está ejerciendo, constantemente está recibiendo revelación, constantemente el profeta tiene una comunicación directa con el Señor, tiene una comunicación directa con el Espíritu Santo, mientras que el que tiene don de profecía no es constantemente. El don de profecía es un don que de repente el Espíritu Santo toma la boca de un hermano o una hermana dentro de la iglesia que tenga este don y de repente el Espíritu Santo la usa con palabra de profecía, sea que hable en lengua y le dé la interpretación o que le dé la palabra, el don de profecía. El profeta constantemente está recibiendo la revelación de parte de Dios. El don de profecía lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Amén. El don de profecía va acompañado con el don de interpretación de lengua y con el don de género de lengua, que la persona recibe la interpretación y viene una palabra de profecía. Este es el don de profecía. Amén. Y hay muchos creyentes actualmente y están vigentes estos dones dentro de la iglesia del Señor. No podemos confundir al profeta con el don de profecía. Son dos cosas, dos áreas muy diferentes. Alabado sea el Señor. Un don ¿qué es el don de profecía? Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distintas, distantes o futuras, que son dones espirituales. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 6, encontramos algo interesante. Gloria a Dios. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Aquí encontramos la gran diferencia del profeta a la gran diferencia del don de profecía. Son dones de parte de Dios que se dan con medida de la fe. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El ministerio de profeta, el don de profecía, dado por el Espíritu Santo, sigue vigente. Aleluya. El profeta sigue vigente en la iglesia del siglo XXI. Lo que no podemos dejarnos engañar por el enemigo de los falsos profetas que se están levantando en estos últimos tiempos, engañando a la iglesia, llevando a la iglesia a una condición espiritual frustrada y fracasada.
Amén. Nosotros, como los hombres de Dios, que llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento y revelación de la palabra, tenemos que aprender a probar los espíritus, si vienen de parte de Dios o no. Pastores, ministros, iglesia del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con los falsos profetas que se están metiendo dentro de las iglesias. Ahora hay profetas que están profetizándole a la iglesia que lo mejor está por venir, que viene carro, que viene casa, que viene dinero, que viene prosperidad, y etcétera, y etcétera. Hermano, para este tiempo tenemos que pararnos firme en la brecha y agarrarnos de la mano del Señor, porque lo que se viene para estos tiempos son tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de lucha, tiempos de dificultad, tiempos de depresión, tiempos de angustia. Los profetas, verdaderos profetas de Dios, le están anunciando alerta a la iglesia del Señor, que se vienen tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempos de prueba, tiempos de lucha, tiempos de agonía, tiempos de desespero. Es el tiempo, hermano. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que probar los espíritus. ¿Cómo probamos los espíritus? En primera de Juan, la primera carta de Juan, dice probar los espíritus, si vienen de Dios o no. ¿Cómo se prueban los espíritus? Se prueban a través de la palabra. Toda palabra que es dada por los profetas del Señor tiene que ir acorde de la palabra de las Escrituras. Recordemos que la mejor profecía, más segura, es la palabra de Dios, es la Biblia. Es la mejor palabra profética y segura para nuestras vidas. No podemos dejarnos engañar y dejarnos meter el dedo en la boca por cualquier profecía falsa que hoy se están levantando dentro de la iglesia del Señor. La Biblia dice: guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, entrando a la iglesia. Mano, un falso profeta puede llegar a destruir una congregación, puede destruir un ministerio por una profecía mal dada, por una profecía inspirada de la carne, una profecía inspirada y diabólica. Recordemos que todo lo que viene de parte de Dios es para edificación, para exhortación, para consolación. Y tenemos que aprender a probar los espíritus. Los espirituales somos los que juzgamos las profecías. Somos los que juzgamos las revelaciones, si vienen de parte de Dios. Amén. No es cualquier profeta que va a venir a profetizar dentro de una iglesia y la iglesia se va a comer el cuento de lo que profetizó. Hermano, el profeta, a través de tu testimonio, la gente le puede creer. La Biblia dice: creí en los profetas y seréis prosperados. Pero habla de profetas de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, que aman a Dios, que tienen el temor de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El profeta anuncia el pasado, el presente y el futuro. Amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos a un profeta llamado Agabo, que anunció el hambre que iba a haber en toda Judea. Amén. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 11. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 11. Versículos 27, 28 y 29. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía
Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinado, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ellos anunciaron hambre sobre toda la tierra de Judea. El profeta Agabo anunció algo futuro que se cumplió. Amén. El profeta Agabo también le profetiza al apóstol Pablo. Los profetas pueden dar profecía mesiánica, profecía simbólica, profecía en danza, profecía en canto, profecía en adoración. Amén. Hay profetas que en medio de una adoración le viene palabra para el pueblo de la iglesia del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 21, aquí encontramos versículos 10 y 14. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendiendo de Judea, un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole a los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: que habéis llorando y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Aquí era el profeta Agabo. Tomó el cinto que usaba Pablo en su ropa túnica. Amén. Esto se llama una profecía simbólica, una profecía metafórica. Llevó el cinto a lo material, a lo espiritual. Amén. Le reveló el Espíritu Santo al profeta lo que había de acontecer en la vida del apóstol Pablo. Amén. Estos tiempos de ahora, Dios está restaurando estos profetas, aleluya, que han dejado de funcionar, que han dejado de hacer el llamado que Dios le hace a cada uno de los creyentes. Este ministerio sigue vigente. Este ministerio no solamente es para sacar los pecados a la luz, porque ahora eso es el cuento de los profetas ahora, que quieren sacar los pecados a la luz. Amén. Y no somos nadie para avergonzar a los siervos del Señor, ni para avergonzar a la sierva del Señor, a la iglesia del Señor. Amén. Encontramos en el libro de Samuel cómo el profeta Natán va al lugar donde estaba David y le revela la palabra. Esta es otra profecía que Dios le da al profeta Natán, una profecía en manera de parábola. Amén. Pero David entendía el mensaje. Lo que David no había logrado entender, que era Dios hablando directamente a su vida. Y tuvo el profeta que decirle a David, amén, gloria a Dios, que este varón era él, al que Dios se le estaba refiriendo. Esto se llama una profecía de parábola. Amén. Una profecía de parábola es diferente a una profecía simbólica. Amén. A la profecía que dio el profeta Agabo a Pablo. Era una profecía simbólica. Y lo que le da el profeta Natán al rey David es una profecía en parábola. Dios sacó el pecado de David a la luz, mas no lo avergonzó, que es la gran diferencia. Por eso yo no creo en estos profetas
que vienen avergonzando a los siervos de Dios, que vienen avergonzando a la iglesia del Señor. Hay que tener mucho cuidado con estos profetas que vienen haciendo daño dentro de la iglesia del Señor. Amén. Todo profeta va de la mano con el ministerio pastorado. Todo profeta va bajo la unción del pastor. Trabajan de la mano. Amén. Gloria al Señor. Tampoco creo en estos ministerios que andan sueltos de madrina. No creen en nadie. Amén. No tienen pastor, no se someten a nadie, no tienen una autoridad superior. Ojo, estos ministerios son peligrosos y son una espada de doble filo dañina para la obra del Señor. Creo en los profetas de Dios, creo en los apóstoles de Dios, aleluya. Ahora hay muchos que se nombran como profetas. Alabado sea el nombre del Señor. Y quieren sacarle la viga del ojo a todos los hermanos. Y ellos quieren sacarle la paja del ojo a todos los hermanos. Y ellos tienen una viga bien grande. Entonces yo exhorto a la iglesia, exhorto a cada pastor, a cada ministro, exhorto a cada hermano que a través de este video me está viendo y está escuchando. Tengamos cuidado, examinemos las profecías a través de la palabra del Señor. Amén. Tengamos oído fino para escuchar cuando alguien da una profecía. Tengamos un oído fino, suave, atento a lo que Dios habla a través de su profeta. Pero que también Satanás puede tomar ventaja. Amén. La Biblia nos enseña: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Amén. Hay en los tiempos de Jerusalén, ahí en segunda de Pedro capítulo 2, si no me estoy equivocado, dice en el versículo 2, que así como hubo en el pueblo de Israel falsos profetas, en estos tiempos también hay falsos profetas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Oremos mucho a Dios que nos dé ojos espirituales, que nos dé oídos espirituales, que nos dé el discernimiento de espíritu, que nos dé el don de ciencia para entender y comprender el tiempo perfecto de Dios. Yo creo en el tiempo perfecto de Dios. Yo creo en estas profecías de los profetas de este tiempo. Pero profecías que ahora están dando, que el pueblo y las iglesias andan desenfrenadas, han perdido el temor a Dios, con ese cuento que lo mejor está por venir, declarando que vienen bendiciones, que vienen prosperidad. No, amado, después de esta pandemia, lo que se aproxima son tiempos difíciles. Nosotros como iglesia, como ministros, como siervos del Señor, tenemos que agarrarnos de su mano, porque solamente con la ayuda de Dios vamos a lograr a salir adelante en medio de toda esta prueba, en medio de toda esta dificultad, en medio de toda esta lucha. Oremos por nuestros profetas que tenemos dentro de la iglesia, a que Dios le ponga palabras de sabiduría, de ciencia, de discernimiento, y que Dios guarde a nuestros profetas que tenemos dentro de las congregaciones, que son ministerios poderosos, importantísimos. Tenemos que orar, darle una cobertura de oración a los que tienen llamado de profeta. Ojalá los profetas en este tiempo se capaciten a través de la palabra, se preparen a través de la palabra. Déjame decirte, amado, tú que tienes el llamado de profeta, en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Elías, Eliseo, ya existían las escuelas de los profetas, donde preparan y capacitan hombres y mujeres. Ya porque le dan una profecía, tienen llamado a ser profeta y le echan un poco de aceite en la cabeza y ya comienzan a profetizar y a hablar locura. No, hermano, esto es algo delicado, esto es algo serio y algo muy responsable, que hay que tomar las cosas con mucha madurez y con mucho conocimiento de la palabra. Esto es algo muy delicado, hermano. Esto no es un juego. Amén. Así que, hermano, le doy gracias al Señor por escuchar esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, y comparte este mensaje con tus hermanos
con tus contactos y con la iglesia. Así que le doy gracias al Señor, Dios les bendiga y Dios les guarde, que la paz del Señor esté con todos ustedes, que tengan una feliz tarde.